Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Para empezar este vídeo le voy a proponer un pequeño ejercicio y para él vamos a hacer una pausa de unos 30 segundos. Lo que quiero que usted haga es que mire a su alrededor, todo a su alrededor donde está. Está viendo este vídeo en un ordenador, computador o computadora o en un teléfono móvil, una tablet o algún dispositivo similar, lo cual ya es de por sí bastante impresionante. Pero le voy a pedir que quite los ojos de la pantalla y mire lo que hay a su alrededor. En qué está sentado, la luz, su ropa, todo lo que le rodea. Todo lo que ha visto a su alrededor es producto del conocimiento, de un conocimiento razonablemente certero que nos permite funcionar en el mundo. Su silla fue producida gracias a lo que sabemos de la resistencia de los materiales y cómo unirlos. Ya está hecha de madera, acero, plástico, aluminio o incluso bambú o cordones. Y esto hay que sumarle a lo que sabemos respecto de la postura del cuerpo humano, de nuestras articulaciones y nuestro acoginamiento de fábrica y la forma en que lo complementamos con cojines, almohadas y almohadones, obtenidos ya sea de nuestro conocimiento del cultivo del algodón y otras fibras o de la fabricación de fibras artificiales, generalmente a partir de petróleo, etc. Ropa, zapatos, quizá lleva gafas de gran precisión gracias a los descubrimientos de Isaac Newton respecto de la óptica y muy probablemente está en una edificación confiando en que no le van a caer encima ni el techo ni las paredes, puesto que la construcción se ha realizado teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre materiales, resistencia, cemento, arena, hierro, métodos de erección de edificios que requieren además de maquinarias, grúas, excavadoras, piloteadoras y muchísimos otros elementos producto también de nuestro conocimiento sobre motores, engranajes, resistencia de metales, fabricación de neumáticos, uso de la fuerza hidráulica o neumática para obtener finalmente un lugar donde los seres humanos podemos estar sin pensar en ningún momento que se nos puede venir todo abajo sobre la cabeza. Sus alimentos son resultado no solamente del conocimiento acumulado durante milenios respecto del cultivo de las más variadas especies comestibles, vegetales y animales, sino de cuanto se necesita para llevarlas del lugar donde se producen al lugar donde usted alegremente se los manduca y además con la certeza razonable de que no lo van a envenenar. Ni siquiera voy a pasar por el botiquín donde tiene el ibuprofeno, quizás el Ventolin, la insulina o cualquier otra sustancia sin la cual probablemente no estaría aquí viendo esto o no lo estaría haciendo tan cómodo. Todo es producto del conocimiento y por tanto, nada, absolutamente nada de lo que le rodea se ha obtenido de las creencias, por sinceras e intensas que puedan ser, y de los más diversos tipos que usted pueda creer que existen. Con gran frecuencia, en los comentarios de este canal, aparece gente defendiendo todo tipo de afirmaciones cuando menos cuestionables, desde el terraplanismo hasta la medicina ayurvédica o cualquier otra del montón de pseudoterapias que hay, o la creencia en las más diversas conspiraciones, en las visitas extraterrestres, en los daños de las vacunas, en los fantasmas, los poderes extrasensoriales, los monstruos de distintas tradiciones, la brujería, la magia, el movimiento perpetuo y otras muchas patrañas. Y cuando uno les pregunta cómo saben que eso que defienden es real, cómo pueden demostrarlo, nunca hay una respuesta clara, sino que se remiten a una forma primitiva de ver el mundo, y ese es el problema. Durante la mayor parte de la historia humana, los conocimientos que teníamos eran parciales y estaban revestidos y acompañados de creencias diversas. No sabíamos por qué o cómo funcionaba el mundo a nuestro alrededor, solo teníamos fundamentalmente preguntas. ¿Por qué quema el fuego? ¿Qué es el aire? ¿Por qué tenemos sed? ¿Qué son las luces que vemos en el cielo? ¿Por qué nacen los niños? ¿Por qué algunos niños nacen con problemas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se enferma y se muere la gente? ¿Quién hizo el universo? ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué es el sonido? Y hasta el infinito.
Sembrábamos semillas y crecían, pero no sabíamos lo que ocurría allí, o por qué a veces había semilla estéril que no brotaba, o por qué de pronto un cultivo determinado podía ser atacado por una plaga, cómo impedirlo o cómo combatirla. La intentábamos combatir, con oraciones, con sahumerios, con embrujos, con rituales, echando del pueblo o quemando quizás a una mujer que alguien había dicho que era bruja. No era muy eficaz, pero lo hacíamos porque no sabíamos hacer otra cosa. Igual que tratábamos, por ejemplo, las heridas, dolores de cabeza y problemas digestivos con polvo de momia, un remedio muy socorrido desde el medievo hasta el siglo XIX. O bien practicábamos sangrías para todo tipo de afecciones, pensando que el exceso de sangre era dañino y nos enfermaba. Una práctica que se extendió desde hace 3000 años en Egipto hasta bien entrado el siglo XIX también. En distintas sociedades se utilizó todo tipo de prácticas contradictorias entre sí, irrelevantes, para tratar o esperar tratar distintas afecciones. Cuando el paciente se curaba por sí mismo, se consideraba que el tratamiento era bueno o lo era el médico. Es un médico muy bueno. Cuando el paciente no se curaba, bueno, siempre había una explicación que nunca era: el tratamiento es una patraña y el médico no es capaz de distinguir una glándula suprarrenal de un bergantín. Por ejemplo, los alquimistas creían, con base en las ideas de Aristóteles plasmadas en su libro Meteorología y desarrolladas por otros personajes después tan fantasiosos como el propio Aristóteles, que los metales estaban formados por dos principios: el mercurio y el azufre. El mercurio le daba maleabilidad a los metales y el azufre daba cuerpo y la capacidad de oxidarse. Con esto se explica la búsqueda de la transmutación de los metales. Usando la piedra filosofal como intermediaria, un alquimista podría algún día combinar las proporciones precisas de mercurio y azufre para producir cualquier otro metal, especialmente oro y especialmente en grandes cantidades. Por ejemplo, llegamos a saber que si se le añadía al hierro carbón en forma de coque, arena, vidrio, cenizas y otros productos, se tenía un acero más resistente y flexible. Pero no se sabía por qué, y no se sabía si siempre iba a ser igual, si las recetas de hoy funcionarían mañana en la forja, en el horno de cerámica, en la panadería. Así que además de las acciones que producían el resultado deseado, se llevaba a cabo todo tipo de rituales para que las fuerzas del universo fueran favorables, para traer la gracia divina y apartar los malos espíritus. Y así se bendecía y sometía a rituales la forja y los hornos del alfarero y del panadero. También se hacían cosas que a la larga resultaban enormemente dañinas, pero no lo sabíamos. Por ejemplo, a los romanos les gustaba el vino con agua y endulzado, pero la miel era escasa y cara, asunto de patricios solamente. Sin embargo, cuando servía fruta en un recipiente de plomo, se obtenía un líquido muy dulce llamado sapa o azúcar de plomo, que se usaba para endulzar muchos alimentos, sobre todo el vino. Y resultó que la sapa era una sustancia venenosa porque el plomo se acumula en nuestro cuerpo como metal pesado que es. En cambio, por ejemplo, ya en el siglo XVI se descubrió que la chinchona, que los quechuas usaban para calmar los escalofríos, no la malaria que no existía en América, servía también para la malaria. Pero nadie entendía cómo combatía esta enfermedad, que por supuesto no se sabía que era causada por un parásito. Se usaban muchas cosas en la ceguera absoluta. Y esto se refería a todo, absolutamente todo lo que ocurría en el mundo hasta mediados del siglo XVI, al funcionamiento de la reproducción, del parto, de las enfermedades físicas y mentales, de la alimentación, de la producción de vidrio, del almacenamiento de materiales orgánicos, de la fermentación y la destilación, del comportamiento de los peces, de todo. Hace menos de 500 años, pero desde la aparición de la cultura como característica peculiar de nuestra familia de primates, vivimos sin tener idea de cómo funcionaba prácticamente nada. Y entonces pasaba algo que por desgracia sigue pasando. Cuando aparecía alguien más o menos astuto que ofrecía una explicación que sonaba convincente, o que él o ella hacían sonar convincente a base de argumentos, de rollo, a veces de falacias, de aprovechar sin saberlo los sesgos cognitivos de los espectadores, la retórica, la demagogia, la simpatía, la labia y el carisma, estos lo aceptaban como verdad. Hablábamos de las creencias de Aristóteles respecto de los metales. Bueno, pues lo dijo Aristóteles, fue la única explicación necesaria para que la gente aceptara ciertas afirmaciones que hoy nos pueden resultar terroríficas y que suelen pasar de lado los que pretenden exaltar al filósofo y su legado.
Por ejemplo, Aristóteles dijo que las mujeres comparadas con el hombre son inmaduras, deficientes, deformes e incluso un tanto monstruosas. Uy, ¿y en qué se basaba Aristóteles? Pues vaya usted a saberlo. Pero muchísimas personas lo creyeron a pie juntillas durante los siglos por venir, al menos en las culturas que tenían un fuerte componente grecolatino. Aristóteles también creía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, y esto fue creído también durante siglos. ¿Qué dice usted? Que había que contarles los dientes a los hombres y las mujeres. Eso habría sido una forma de comprobar una creencia. Pero las creencias no se comprobaban. Incluso dudar de ellas podía ponerlo a uno en peligro. Preguntar cómo lo sabe o está usted seguro era incluso una afrenta. Podía ser una exhibición de herejía, una muestra de tosudez o necedad, y lo convertía a uno en una persona poco fiable, que no creía lo que había que creer. Y no sé por qué hablo en pasado si eso me pasa hoy mismo en los comentarios de este canal. Decir que la medicina ayurvédica, por ejemplo, es dañina y mostrar los estudios que prueban que sus preparados de hierbas pueden ser perjudiciales o que usa metales pesados como el mercurio que suelen envenenar a sus pacientes, a veces con resultados gravísimos, me atrae la furia de personas que argumentan que es una medicina muy antigua, que cómo era posible que se usara tanto tiempo en la India si no sirve para nada. Que no sirve. Y yo seguramente estoy pagado por la industria farmacéutica para decir esas cosas horribles y mostrar esos datos sólidos que mis queridos espectadores muy enojados conmigo no están dispuestos a aceptar en modo alguno. Lo mismo vale cuando pongo en duda la homeopatía, la educación Waldorf, las constelaciones familiares, la psicomagia de Jodorowsky o literalmente cientos de chorradas, embustes, supersticiones y creencias con menos bases que la idea de que Milli Vanilli cantaban sus canciones. Cuando no teníamos respuestas, nos las inventábamos. Y esto no se hacía por maldad, por engaño, por defraudar. Para ello habría sido necesario que quien se inventaba la respuesta falsa conociera la respuesta real. Y no pasaba así, no. Por muy delirante que sea, cada explicación procedía de un honesto intento por arrancarle respuestas al universo, por obtener conocimientos, por satisfacer la curiosidad, que es una de las características más destacadas de nuestra familia de primates y que siempre tiene como contrapeso, curiosamente, el conservadurismo y el deseo de inmovilidad, de que todo permanezca igual para siempre, porque esto se ha hecho así toda la vida. Porque mire usted, sabíamos que no sabíamos, pero no sabíamos cómo saber. El ser humano ha buscado el conocimiento echando mano de distintos procedimientos, por ejemplo, sus sentidos, juicios y razonamientos. El primero, el de sus sentidos, es relevante. Los sentidos son los puentes de nuestras capacidades intelectuales con la realidad. Y es lógico que en una primera instancia confiáramos en ellos. Nos sirven para muchas cosas, para ver el peligro o a nuestros seres queridos, para olfatear lo apetitoso o lo podrido, para escuchar una amenaza o la música de las aves. Pero hoy sabemos que nuestros sentidos no son fiables. Las ilusiones ópticas nos ponen sobre aviso. Por ejemplo, en esta imagen parece claro que la mitad superior es más oscura que la inferior, porque así lo interpreta nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema neurológico, pero no es así. Son iguales. Nuestra percepción a través de los sentidos tiene limitaciones de las que debemos estar conscientes, así que no siempre que vemos algo que parece una cara estamos viendo una cara o una manifestación supranormal, y tenemos que ser un poco desconfiados con nuestros sentidos. Podemos equivocarnos en nuestros juicios y saltar a conclusiones apresuradas, algunas veces útiles y beneficiosas, pero a veces no. Un mono que está comiendo y oye un ruido tras de sí en las ramas que están a sus espaldas puede pensar que viene uno de sus primos a compartir con él la comida, o puede pensar que viene un jaguar. Quizás sea más conveniente que crea que viene un jaguar y salga huyendo, aunque en realidad quien venía era su primo. La memoria también nos falla. Esto no lo supimos hasta hace muy poco tiempo. Nuestro sistema nervioso no es una grabadora que recoja cada instante de manera absolutamente fiable, sino que las memorias se van alterando, se pueden manipular y de hecho se pueden crear memorias falsas, como lo ha demostrado la psicología experimental, y por lo cual los testimonios en los tribunales van perdiendo importancia en los lugares donde se entiende más claramente que las memorias no son fiables. Y nuestro razonamiento tampoco es demasiado buen punto de partida. Sí podemos tratar de razonar de manera válida, pero siempre podemos caer en falacias y sesgos que nos impiden razonar de la mejor manera, a menos que estemos enormemente atentos a ellos. Y hasta hace poco tiempo,
la gente no sabía ni siquiera que existían estos sesgos. Otras formas de búsqueda del conocimiento fueron la revelación y la iluminación, pedirles respuestas a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza e interpretar los acontecimientos a nuestro alrededor como respuestas a nuestras preguntas, o entrar en trance por hambre, autoflagelación, sustancias diversas, oración intensa o incluso interpretando los sueños. Pensemos en qué tan potentes pueden ser los sueños y el efecto que pueden tener sobre personas que no saben nada del estudio del sueño, de neurología, de fisiología, que nunca han estudiado el sueño y revisado sus constantes y variables entre grandes poblaciones, así como los problemas y desarreglos del sueño. 2 días antes de hacer esta grabación, alguien me reclamaba en los comentarios de algún vídeo que no tuviera yo en cuenta a los visitantes de dormitorio como manifestaciones de lo sobrenatural. Y yo le pregunté si hablaba de la parálisis del sueño y de las alucinaciones hipnagógicas que se producen cuando nos estamos quedando dormidos o las hipnopómpicas que suelen presentarse al despertar. Y si alguien no sabe que existen estas alucinaciones y que están estudiadas y que incluso son normales porque a todos nos ocurre alguna vez, interprete incorrectamente que lo que cuenta una persona que tiene estas experiencias sobre el sueño es un testimonio de algo real, y se pueden construir toda una serie de fantasías de íncubos y súcubos y visitantes de dormitorio, y entonces crear terapias especulativas, vacías y fantasiosas de muy buena voluntad para tratar de enfrentar estos fenómenos. Se buscó también obtener el conocimiento acudiendo a la intuición o al sentido común. La intuición no funciona mucho. Es una ocurrencia súbita que el que la experimenta no puede explicar y que la mayoría de las veces no funciona, pero que los místicos llaman premonición o presentimiento. La gente toma en serio la intuición porque la sensación de saber que produce una experiencia de intuición es enormemente convincente, aunque luego falle. Por su parte, el sentido común es otra forma de abordar el conocimiento que tiene hoy numerosos adeptos, pese a que evidentemente nos lleva a graves errores. Pongo 2 ejemplos. Si vemos el horizonte, el sentido común nos dice que es recto y que por lo tanto la Tierra es plana, no curva. Cosa que muchos siguen creyendo toda su vida independientemente de la explicación de que lo que estamos viendo es un segmento tan pequeño de la vasta curva del planeta que no podemos apreciar la curvatura que está allí. Y entonces rechazan todas las demás pruebas y evidencias, desde los vuelos en avión hasta el péndulo de Foucault. O bien, si nos sentamos de noche a ver el cielo, cosa que les recomiendo que haga, la bóveda celeste parece que se va moviendo sobre nuestras cabezas. Y nosotros estamos en tierra firme, en un lugar sólido. El sentido común nos dice que somos el centro del universo y gira a nuestro alrededor, y es difícil llegar a la conclusión de que la que gira es la Tierra. Hay gente que cree que ella misma es el centro del universo y no hay forma de explicarle que su sentido común la engaña. Otro procedimiento para buscar el conocimiento y que se utiliza mucho en la actualidad es presentar razonamientos, argumentos, debatir con otras personas que tienen posiciones distintas y concluir que quien ofrezca los argumentos más convincentes, a veces el que hable más bonito o con más sinceridad real o fingida, es el que tiene la verdad. Toda la religión y toda la filosofía se defienden así con argumentos, razonamientos y retórica destinados a convencer a la gente sin pruebas de que lo que se dice es verdad y por lo tanto corresponde no al terreno de la especulación y la fantasía, sino al de la realidad, del conocimiento efectivo. Pero no lo es. En numerosas ocasiones hemos escuchado grandiosos argumentos en favor de afirmaciones absolutamente despreciables. Y entendemos, por ejemplo, que toda la argumentación, por brillante que sea, sobre la inferioridad intelectual o moral de la mujer respecto del hombre, no es más que demagogia, puesto que los hechos, las pruebas, dicen lo contrario. Finalmente están los argumentos de autoridad, según los cuales las afirmaciones de personas famosas, conocidas o respetadas tienen un valor por sí mismas. Es cierto que si un experto en cosmología nos dice algo sobre la formación de las galaxias, merece nuestra atención, pero no porque sea una autoridad, sino porque sabemos que dispone de ese conocimiento. Es un caso muy distinto a cuando un experto en cosmología nos dice que la homeopatía tiene efectos terapéuticos, que los extraterrestres lo visitan todos los sábados para jugar con sus perritos o que el nuevo orden mundial está tratando de controlar su mente mediante las ondas 5G enviadas por Bill Gates a través del chip que le pusieron en una vacuna. Esas aproximaciones las vemos todos los días en numerosas tomas de posición de toda la gente a nuestro alrededor. Gente convencida de que dispone de un determinado conocimiento porque no sabe
cómo sabemos. Ni le han dicho, ni le han enseñado desde pequeño, ni le han dado las herramientas necesarias durante toda su vida para separar una mera creencia de un verdadero conocimiento. En el siglo XVII se desarrolló una visión nueva y radicalmente distinta que lo cambiaría todo y que es responsable de todas esas cosas que le rodean y que usted estuvo viendo durante 30 segundos al principio de este vídeo. Se le llamó la revolución científica y le dio al concepto de ciencia una definición completamente nueva. Antes, ciencia se llamaba al conocimiento, a todo conocimiento, incluso a los más caprichosos como serían los de la teología, que estudia algo que nadie ha visto nunca y que nadie ha demostrado que exista, pero lo estudia. A partir de los trabajos de Copérnico, Galileo y demás científicos originales, con una visión sistematizada por el británico Francis Bacon en 1620, dio como resultado eso que hoy conocemos como los métodos de la ciencia, una forma totalmente nueva de conocimiento que nos ofrece un nivel de certeza muy superior al de todos los procedimientos anteriores para saber cosas. ¿En qué consiste? Observar cuidadosamente las cosas con cuidadoso escepticismo, aceptando que nuestros sentidos, nuestro razonamiento, intuición, etc., pueden distorsionar las interpretaciones de lo observado. Ser muy cuidadosos con nosotros mismos y cómo vemos lo que vemos. Cuando sea posible, medir, contar y describir con toda precisión posible aquello que hemos observado. Luego, reflexionar sobre las observaciones y formular posibles respuestas a las que la ciencia llama hipótesis, respuestas que pueden responder las preguntas que nos plantea la observación. El siguiente paso es poner a prueba las hipótesis. El método experimental que muchas personas confunden con el método científico pone a prueba las hipótesis mediante la experimentación. Pero hay grandes espacios de la realidad donde experimentar es imposible y sin embargo se hace ciencia en ellos. Es decir, no toda la ciencia es experimental como creen algunos y como lo dicen, por cierto, en multitud de vídeos de YouTube, sino que la ciencia puede ser meramente observacional como la astronomía, donde la comprobación se lleva a cabo mediante la corroboración de las observaciones por parte de otros, o puede ser estadística, donde se utilizan las matemáticas para determinar si la hipótesis es válida o no. Los métodos de la ciencia incluyen al experimental, pero no son solamente eso. Si la hipótesis se confirma o refuta con la corroboración, todo el desarrollo de la aproximación hasta ese punto se comunica de modo que se pueda verificar de modo independiente. Es decir, que cualquier otra persona, con los mismos procedimientos materiales y pasos que dio el investigador original, puedan reproducir la corroboración y llegar a las mismas conclusiones, confirmándola o poniéndola en duda e invitando a verificaciones adicionales hasta que se alcanza un consenso, la hipótesis se muestra certera o no. Y a partir de allí se puede avanzar construyendo sobre las explicaciones y observaciones que pasen la verificación y desechar aquellas que no lo hagan. Un ejemplo es cuando dos científicos dijeron que habían encontrado la fusión en frío y publicaron el artículo donde decían cómo lo habían logrado, y numerosas universidades e instituciones de investigación de todo el mundo procedieron a replicar el experimento y descubrieron que no obtenían los mismos resultados. Nadie más que ellos los había obtenido y por lo tanto habían hecho algo mal en su experimento. Por cierto, los dos científicos se negaron a aceptarlo y pasaron a vivir en el mundo de la charlatanería y la magia. La forma de conocer que llamamos ciencia tiene varias ventajas. Primero es que se autocorrige, es decir, si bien puede cometer errores, como en el caso de los físicos de la fusión en frío, estos finalmente se hacen evidentes. Segundo, la puede cotejar cualquiera si tiene las herramientas necesarias. Tercero, ha demostrado ser un todo ordenado en el que cada nuevo conocimiento se hace parte del resto de la ciencia. No se trata de ideas aisladas, contradictorias y contrapuestas. Tiene, por tanto, la capacidad de avanzar y de no repetir errores. Las religiones no avanzan mucho a lo largo del tiempo, las creencias no avanzan mucho a lo largo del tiempo, al contrario, se considera que parte de su valor es que no cambien. La ciencia es de todos, no es solamente de los iniciados, no es solamente de los que hacen ciertos rituales, no es solamente de quienes hacen ciertas cosas o son iniciados por ciertos maestros. Y además, la ciencia funciona aunque no te guste, aunque no creas en ella.
En general, cuando alguien hace o defiende una proposición contraria a la ciencia, lo hace desconociendo la diferencia entre saber y creer, entre las pruebas y los argumentos, entre la certeza objetiva y la convicción personal. Cuando alguien dice que una creencia médica ancestral, digamos la acupuntura, es eficaz y la contrapone a la medicina, lo que nos está diciendo es que no sabe en lo más mínimo cómo funciona la medicina y de hecho tampoco sabe cómo se propone que funcione la acupuntura. Su afirmación de que la acupuntura funciona se basa sobre todo en que le han dicho que es eficiente, en que es antigua, que es milenaria, que la desarrolló una sociedad que tiene fama de sabia, que muchas personas la usan, que los acupuntores suelen ser personas muy amables y sonrientes, que alguien dijo que le funcionó. Todos ellos argumentos que pueden refutarse, pero cuya refutación precisamente no será aceptada por la persona que dijo la afirmación. Porque para darle valor a la refutación que podemos ofrecerlo, sería necesario que supiera cómo sabemos. No aceptará las pruebas al respecto, por ejemplo, estudios científicos que rechazan la capacidad de la acupuntura de curar, porque esas pruebas viven y ocurren en un mundo distinto, que le resulta totalmente ajeno a la persona que cree en la acupuntura o en la magia, los visitantes nocturnos, los médiums espiritistas, en los dioses, en todo tipo de supersticiones, y que no sabe que está creyendo, sino que está convencida de que dispone de un tipo de conocimiento igualmente válido que el obtenido con siglos de estudio de la fisiología, la anatomía, la citología, la química, la patología, la genética y todos los hechos demostrados que conforman el cuerpo evidencial sobre el que se alzan la medicina actual y todos sus logros. Curiosamente, quienes promueven las creencias, quienes ya se dedican a la venta de la patraña, no son ajenos a utilizar palabras o conceptos de la ciencia a medio cocinar, usar el escenario, el atrezzo, la utilería de la ciencia. Hablan de frecuencias, magnetismo, vibraciones, mecánica cuántica, mucha mecánica cuántica, cosmos, energías y otras palabras con las que disfrazan que lo que ofrecen no es más que una superstición. Los cazadores de fantasmas, por ejemplo, usan multitud de aparatos que no sirven y nunca han servido para cazar fantasma alguno, pero tienen lucecitas y sonidos y zumbidos y pitidos que los hacen parecer cienciosos a ojos de quien sabe que la ciencia funciona, pero otra vez no sabe cómo. No le han dicho cómo. Y supone que eso es ciencia. Pero ciencia rebelde y de vanguardia, rechazada por la otra ciencia igual pero inferior, la oficial y malévola, que busca reprimir el conocimiento de quienes lo están estafando. Cosa que tampoco se explicaría. Alguien me decía hoy que la industria farmacéutica estaba reprimiendo ciertos conocimientos porque le arruinaban el negocio. Y yo le preguntaba, ¿pero no crees tú que si estos conocimientos fueran realmente efectivos, no los habría ya adoptado la industria farmacéutica y te los estaría vendiendo? Sigo esperando que me conteste. Las creencias irracionales usan el lenguaje de la ciencia, pero no sus métodos. Usan sus aparatos, batas, chalecos, pero no sus pruebas de apoyo. Presentan diplomas y títulos, a veces salidos de fábricas de títulos, pero no pueden dar pruebas. Se llaman investigadores, pero no aceptan la confirmación independiente de sus observaciones. Usan nombres como logía, parapsicología, ufología, fantasmología, pero no hacen estudios para llegar a conclusiones porque tienen las conclusiones antes que los estudios y además tienen una característica que define a todas las creencias. No se equivocan nunca. Un ejemplo aterrador es el de los detectores moleculares con los que un grupo de británicos estafaron a muchos gobiernos. Eran, entre otras cosas, dispositivos que podían encontrar droga, dinero, personas y otras cosas a 700 metros de distancia. Era una pistola de plástico con un mango de color negro y una antena como la de un automóvil que se movía libremente. Los vendedores decían que podía localizar todo tipo de drogas, elefantes, humanos y hasta billetes. Había tarjetas que se metían en el mango de la pistola y quien la operaba, después de ser capacitado debidamente, podía con ello encontrar lo que estaba buscando. La Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana compró más de 700, diversas policías mexicanas compraron otros tantos, cada uno entre $20 y $38,000. Debo decir que era una cosa totalmente vacía, no tenía ninguna electrónica dentro. La Marina, la Fiscalía General Mexicana, los gobiernos estatales de varios estados acabaron gastando 450 millones de pesos por esta estafa. Y no solo eso, personas inocentes fueron señaladas por el aparato, cuya antena se movía libremente y finalmente respondía a los movimientos
conscientes o inconscientes de la mano de quien lo operaba, fueron detenidos, fueron encarcelados durante meses porque el aparato decía que tenían droga. Un amigo mío, Luis Mochano, un físico de gran renombre en México, fue de los encargados de tratar de explicarles a los gobernantes en México que esto era una falsedad. Tuvieron que hacer un peritaje sobre la efectividad del detector molecular. Bastaría saber un poco de ciencia para decir con certeza plena que un aparato no puede detectar droga a 700 metros, y mucho menos cambiándole una tarjeta puede dejar de detectar droga y encontrar personas o elefantes o dinero o distintas drogas. Las drogas se pueden detectar por el olfato, sin duda alguna, pero si están en un lugar donde no hay olfato o están a una distancia tal que no lo hay, es razonable darse cuenta de que la propuesta es imposible. Pero los diputados y los senadores y los gobernadores y las policías y las Fuerzas Armadas de México se negaron a aceptar esa mera idea y exigieron que se hiciera una prueba para ver si era efectivo o no el aparato. Con toda paciencia, Mochán y Ramírez crearon el experimento, se llevó a cabo, se demostró que el aparato no servía absolutamente para nada y se retiró supuestamente de la circulación. Los autores del fraude acabaron detenidos en el Reino Unido y pasaron 10 años de cárcel entre el año 2010 y 2020. Hoy en día, sin embargo, el aparato sigue utilizándolo la policía para supuestamente ayudar a las madres buscadoras mexicanas que se dedican a tratar de encontrar dónde están sus hijos desaparecidos y probablemente asesinados. Esto no es ninguna broma. Quizás enseñar ciencia debe ser un poco más que asombrar con experimentos vistosos de física y química, con explicaciones de la electricidad, con ilusiones ópticas, explosiones, descargas y sustancias que cambian de color. Antes de que alguien pueda apreciar esos experimentos que son preciosos y divertidos y muy reveladores, antes de que esas realidades vistosas puedan ser entendidas en su significado profundo, es primero necesario que la persona que los ve tenga un mínimo alfabetismo en cuanto a cómo sabemos las cosas. Alfabetismo científico le llaman algunos. Que a esas personas se les enseñe desde niños la diferencia entre aquello que se puede probar y que podemos decir que sabemos con suficiente certeza y aquello que solamente creemos con bases endebles. Y de paso, también se debería enseñar desde los primeros años que el hecho de que la ciencia no lo sepa todo es la prueba de que funciona correctamente, porque son las creencias las que lo saben todos, las que tienen respuestas para absolutamente cualquier pregunta, las que no se equivocan porque no necesitan investigar el universo. No hay pregunta difícil cuando te puedes inventar la respuesta. Solo la ciencia puede y debe decir, no lo sé, mi función es precisamente averiguarlo, y el que la ciencia no lo sepa todo o que no sepa algo en concreto, no significa que entonces cualquiera puede llegar y tratar de insertar la explicación fantasiosa o caprichosa que se le haya ocurrido en lugar de buscar el conocimiento. La idea de como la ciencia no sabe cómo comenzó la vida, entonces Dios, es absolutamente irracional, y si alguien entiende cómo funciona el conocimiento, se avergonzaría siquiera de presentarla. Y de paso también se deberían refutar desde el principio, para adolescentes y niños, algunas de las grandes falacias sobre cómo la ciencia abandona sus conocimientos y a cambio de ello enseñar cómo va evolucionando, junto con la capacidad del hombre de saber cosas y explicar por qué Newton no estaba equivocado ni fue borrado del mapa por la teoría de la relatividad de Einstein, como muchos creen, debido a las afirmaciones de no pocos filósofos. Ofrecer a todos alfabetización científica, ayudarles a saber cuándo sabemos algo y cuándo no lo sabemos y cómo lo sabemos y cómo todos los conocimientos forman un tapiz maravilloso donde ninguno contradice al otro, donde la biología se apoya en la química y la química en la física y que cuando hay contradicciones aparentes los científicos felices se lanzan a resolverlas, es mucho más importante quizás que divulgar los conocimientos en sí mismos. Si no sabemos cómo sabemos, cualquiera puede venir a afirmar que lo que tiene es un conocimiento tan válido como el conocimiento ese de la ciencia, aunque aquel sí sea certero, ese conocimiento imperfecto que sin embargo nos permite cambiar la realidad y vendernos fantasías y engaños que no solo son perjudiciales para nuestro cuerpo, nuestra cartera o nuestras relaciones familiares y sociales,
sino que son dañinos para nuestra sociedad y para nuestra capacidad como individuos de entender y apreciar que sí podemos conocer el universo, que tenemos forma de hacerlo y que eso no es poca cosa, ¿no cree usted?